tuvieron que investigar, hacer diferentes mezclas para poder obtener el porcentaje apropiado de soya, de harina de soya, en los alimentos concentrados o preparados que se le estaban entregando a los yacarés. ¿Cómo están, estimados seguidores de Cocodrilos del Mundo por el canal de Río Verde en YouTube? Como comentamos y ustedes saben y vieron en semanas anteriores, hicimos un episodio sobre el proyecto Yacaré liderizado por el doctor Alejandro Larriera en la Argentina. Y él nos explicó de los diferentes grupos y personas o investigadores que están relacionados con todo lo que tiene que ver con yacaré. En esta oportunidad, este episodio es muy especial para mí porque vamos a conversar con el doctor Samuel Ilevsky. Samuel es un venezolano que yo tuve el honor de dirigir su tesis de licenciatura en biología en la Universidad de Carabobo hace unos 6-7 años. Y cuando Samuel se gradúa, y ya van a ver en la conversación y escuchar en la conversación que tuvimos Samuelito y mi persona, él quería continuar sus estudios de cocodrilos y logré contactarlo con mis amigos en la Argentina, especialmente con el doctor Pablo Sirotsky, y se le ofreció la posibilidad de realizar su doctorado en la ciudad de Santa Fe, en la Universidad del Litoral. Samuel venía de estudiar biología en Venezuela, le gustaba ver la ecología, la dinámica poblacional y terminó haciendo un estudio sobre alimentación de cocodrilos en cautividad. Pero lo interesante de este estudio es que era agregar soya al alimento que se le suministraba a los cocodrilos. En otras palabras, llevarlos a comer más vegetales. No convertirlos en vegetarianos como tal a los cocodrilos, pero sí aumentar las dosis. Samuel hizo el curso de cocodrilos que nosotros dictamos en Venezuela, si no me equivoco fue el 5º curso. Cuando se graduó tuvo la oportunidad también y yo el honor de que fuera al campo conmigo en varias oportunidades. Vivimos experiencias increíbles y espero que disfruten un poco o bastante toda esta conversación de Samuel, donde nos explica toda esa investigación que él realizó para darle alimento con mayor contenido vegetal a los yacaré, en especial al caimán latirrostro. ¿Cómo están, queridos seguidores de Cocodrilos del Mundo? Hoy este episodio realmente tiene una importancia muy grande para mí, porque vamos a hablar con un joven venezolano que tuve el honor y la distinción de ser su tutor durante sus estudios de biología en la Universidad de Carabobo, en Venezuela, trabajando con el cocodrilo jacutus en una bahía que se llama Turiamo, que es una base naval. Estamos hablando de ahora el doctor Samuel Ilevsky, que cuando él se gradúa y quería seguir sus estudios de biología con cocodrilos, primero fue al campo conmigo, estuvo con nosotros trabajando con el caimán del Orinoco y se fue y logramos que, gracias a mis amistades en Argentina, consiguiera la beca y se fue a estudiar su doctorado en Argentina. Entró en el equipo del proyecto Yacaré. Hace un año, si no me equivoco, Samuel logró terminar su doctorado, está haciendo ahorita el postdoctorado y es un tema interesantísimo que él nos va a contar. Y yo solamente voy a dejar la siguiente frase, así como de incógnita. ¿Será que los cocodrilos pueden ser vegetarianos? Hola Samuel, bienvenido a Cocodrilos del Mundo. Es un honor tenerte ahora, donde se muestra que los alumnos superan a los profesores. Cuéntanos la historia de tu doctorado y este tema tan interesante que es la alimentación de cocodrilos.
Bueno, Álvaro, muchas gracias por la invitación, por tenerme acá en tu programa, en el cual sigo todos los domingos. Gracias por esa introducción. Bueno, la historia del doctorado es bien particular, porque como tú dices, en un viaje al campo nosotros estábamos hablando y acordamos eso de buscar dónde podía continuar mis estudios. En ese momento mi inglés no era tan bueno y me dijiste, mira, no te vayas para el norte porque va a estar complicado la cosa. Y nos vinimos al sur, más al sur, ¿no? A Argentina. Yo por ahí tenía manejado una idea de si los cocodrilos, o sea, de incluir algún ingrediente vegetal dentro de la dieta de los cocodrilos para hacerla más económica, ¿no? Sustentable dentro de los programas de conservación y de cría en cautiverio principalmente, ¿no? Y bueno, y surge esta idea cuando empiezo a armar todo el proyecto para la beca. Dijo, bueno, pero Argentina, ¿cuál es ese vegetal que más produce? O el cual le podemos sacar mejor provecho. Y ahí es donde viene la idea de incluir soja o soya, como decimos en Venezuela, dentro de la dieta de estos animales para la cría en cautiverio, ¿no? Entonces ahí armamos todo y salgo beneficiado con la beca del CONICET. Me vengo y empieza todo este trabajo donde empezamos con animales de un porte importante, de casi 90 centímetros, 1 metro, que es el tamaño en el que el proyecto Yacaré eh, beneficiaba a sus animales para la producción de carne y cuero, ¿no? Entonces aprovechábamos esta instancia del proyecto y testeábamos qué cantidad de soja era que estos animales podrían digerir o podrían aprovechar, ¿no? Entonces incluimos diferentes porcentajes, 20, 40, 60%, y medimos algo que se llama digestibilidad. La digestibilidad no es más que la cantidad de un alimento o de un ingrediente de un alimento que el animal puede aprovechar efectivamente, ¿sí? Entonces resulta que los mejores porcentajes de digestibilidad estaban entre 20 y 40%. Ya cuando pasamos a 60%, pasaba un efecto que era que se ralentizaba el paso del alimento a través del tracto digestivo, lo cual es hasta cierto punto es beneficioso porque permite un mejor aprovechamiento de los nutrientes, pero si tarda mucho puede que entonces se empiece a fermentar las fibras que trae vaya la redundancia, los alimentos. En este caso, hablando de la soja, ¿no? Mira, y perdona que te interrumpa, porque, perfecto, le agregabas soja al alimento, pero tienes que contarle a la audiencia en qué consistía ese alimento, porque no es que le estás dando solamente vegetales, o sea, hay una mezcla o Es viene con el correcto. alimento original, explícale un poco a a la audiencia, porque si no, no va a entender bien qué fue lo que, cómo fue que llegaron a ese punto. Claro, es correcto. O sea, la mezcla base para alimentar a los animales en cautiverio es pongan en contexto esto, un alimento como para un perro o un gato. Esas croqueticas traen proteína, fibra, carbohidratos, minerales, trae todo lo que necesita ese animal para vivir, ¿sí? En el caso de los cocodrilos es lo mismo, pero viene en forma de harina porque se mezcla con la carne. Una carne que puede ser pescado, puede ser pollo molido. Esto va a depender del país y de la especie donde se esté trabajando. Se mezcla, ¿verdad? Y queda una pasta bien consistente, que es la que se le da a los animales para que consuman en cautiverio. Nosotros partimos de la base, hicimos todo como desde cero y mantuvimos lo que nosotros llamamos vehículo, que es el pollo, ¿verdad? Y le agregábamos la soja, que en nuestro caso el alimento que trabajábamos, que se trabajaba en el criadero, ya tenía un porcentaje de soja, pero estaba pensado con la bibliografía de para diferentes especies o para otras especies de reptiles. Y cuando uno quiere hilar más fino, uno tiene que
conocer qué es lo que puede hacer el sistema digestivo de la especie con que trabajamos. Tienes que Entonces, ahí decir, tienes que decir con cuál especie trabajaste entonces. es verdad, yo trabajé y sigo trabajando con el caimán latirostri o el yacaré overo, como dicen aquí, overo, ñato. Es una especie espectacular, chiquita, malvada. Lo que le falta en tamaño le sobra en agresividad. Eh, bueno, después que determinamos entonces esa digestibilidad, vimos que los animales ganaban una buena cantidad, aprovechaban mejor entre el 25 y el 30%. ¿Por qué se acota hasta ahí? Bueno, porque el 25 es el que óptimamente ofrece mejores ganancias de peso y de longitud. Esto lo verificamos posteriormente cuando hicimos pruebas de crecimiento. Colocábamos los animales en los recintos, le otorgábamos esta dieta y veíamos al paso de unos 2 o 3 meses cómo había sido la ganancia de peso. Vimos una de las cosas más interesantes que vimos y seguimos viendo es lo atractivo que resulta esta mezcla de alimentos, esta inclusión de soja dentro del alimento al animal. Y con atractivo me refiero a que nosotros vamos dividiendo las raciones y lo vamos colocando en los diferentes bateas, en los diferentes recintos, y enseguida los animales se aproximan y lo consumen. Este es un comportamiento hasta típico dentro de los criaderos, porque el animal, como de cierta manera, se acostumbra a ver esa figura que le coloca el alimento. Pero el cocodrilo tiene algo que si, como decimos en Venezuela, no es muy mañoso. Él puede comer una vez rápidamente, va a la segunda vez y lo come. Si no le gusta, la tercera vez no lo va a consumir. Y nosotros hemos visto como a través de los años, de estos 5 o 6 años que ya tenemos trabajando, lo siguen consumiendo. Y eso lo tipificamos también. Hicimos pruebas donde incluimos enzimas exógenas, es decir, enzimas digestivas dentro del alimento para mejorar aún todavía esa digestibilidad, esa ganancia de peso de los animales a través de este nuevo alimento. También vimos cómo afectaba esto dentro de la fisiología, dentro de la anatomía del animal. Veíamos lo que pasa con la soja dentro del sistema digestivo del yacaré overo, y vimos que el efecto busca anatómica y fisiológicamente en el intestino, se alargan las vellosidades intestinales, buscan crecer para generar una mayor superficie de absorción dentro del intestino y captar más y mejor los nutrientes. Y esto es importantísimo porque no lo mencioné antes, pero la soja nosotros escogimos la soja no solo por ser uno de los mayores vegetales de producción en Argentina, sino por también su versatilidad nutricional. Tiene 40% de proteína, tiene 8 de los 21 aminoácidos esenciales, tiene una buena cantidad de fibra, una buena cantidad de carbohidratos. Puede decirse que hasta la panacea dentro de la alimentación animal. Bueno, y esto lo vimos reflejado dentro del cambio fisiológico de los animales. No solo en el crecimiento, como comentaba antes, sino también dentro del interior del sistema gastrointestinal. O sea, en otras palabras, tu investigación de doctorado muestra que agregando un 25% en ese alimento, vamos a llamarlo concentrado, que tiene otras cosas, tiene minerales, vitaminas, harina de pollo, todo lo que normalmente se daba, agregando un 25, entre 25 y 30% de harina de soja, por lo que entiendo. Los yacaré overo, o sea, los cocodrilos, crecen más y engordan más. Es correcto. Comen más, tienen una mejor transformación de
del alimento. O sea, una tasa que se llama tasa de conversión de alimentos, que es que por cada kilogramo de alimento consumido, cuánto transforman de eso en peso. La tasa de ganancia de peso es mayor, la tasa de consumo es mayor. También probamos, vimos cómo era esta ganancia de peso y de longitud en diferencia entre el tamaño de los animales, entre la clase de tamaño de los animales, porque en un criadero tienes diferentes animales de diferentes cortes, digámoslo así. Entonces tienen diferentes tamaños y a medida que va pasando el tiempo también los separa. Entonces no necesariamente lo que es bueno para los pichones tiene que ser bueno para los animales ya más grandes, próximos a entrar al circuito comercial. Y lo probamos, vimos cómo era y obtuvimos los mismos, seguimos obteniendo los mismos resultados. Ligeramente es superior la ganancia de peso y de tamaño en los animales más pequeños, pero esto tiene que ver con el metabolismo, porque digamos, son como niños que están creciendo, entonces su demanda nutricional es mayor que la de los grandes, y con una pequeña cantidad de alimentos vos la puedes lograr suplir, ¿sí? Mientras que a los grandes necesitas mucha cantidad de alimentos para llegar a esa cantidad, a esa demanda metabólica. Entonces, ahí es un poco esa diferencia que hay entre las clases de tamaño. Claro, pero es que ahí, Samuel, lo que importa al final, y es necesario que le quede claro a la audiencia, que toda esa investigación que tú hiciste estaba bajo el concepto de un programa de aprovechamiento comercial, Claro. de rancheo, donde lo que se busca es que el animal crezca más rápido, engorde más rápido, por lo tanto es menos tiempo de cría y de alguna manera eso significa reducción de costos. Sí, fíjate, ahí es como el meollo del asunto, porque como tú bien dices, en los programas de conservación están diseñados desde un punto de vista, ¿no? Que es el animal. Pero detrás de eso hay todo un presupuesto para generar esos animales, ¿no? Y ese presupuesto, el 60% aproximadamente, más o menos, se destina a la nutrición, a la alimentación de los animales, a la cría en cautiverio. Entonces tú necesitas tener en cuenta cosas como la fuente de proteína, que en este caso los cocodrilos es muy importante. Necesitas tener en cuenta dónde vas a almacenar esa proteína. Cuando hablamos de proteína, vamos a hablar de carne, de pollo, de pescado. ¿Dónde la vas a almacenar? Necesitas unos frigoríficos grandes, ¿verdad? Donde tú puedas almacenar suficiente cantidad de comida, porque tú no puedes darte el lujo de decir, no, los animales no comen hoy porque me quedé. No puedes decir eso. Tienes que garantizar el cuidado y el bienestar de los animales. Tienes que tener un espacio para colocar toda esa infraestructura. Tienes que considerar el transporte, porque esa proteína viene desde una fábrica de pollos, una fábrica donde procesan carne. Entonces ahí entran temas tipo un vehículo, el combustible. Tienes que tener en cuenta también cosas como cuando se prepara el alimento, tienes una moledora de carne que te procesa el alimento. Eso incurre en una pérdida porque queda comida dentro de la moledora, queda comida en los recipientes, el animal no la come toda. Entonces, son muchos puntos que no es solamente la comida, son todas esas cosas que van engrosando ese presupuesto, y eso era nuestro principal objetivo. Más allá de saber si los animales pueden ser vegetarianos o no, que aprovecho y lo contesto, sí. Nosotros en una investigación explicamos
y decimos que los cocodrilos ya no son carnívoros estrictos o ese término no sería adecuado para ellos. Nosotros lo llamamos carnívoros facultativos. Eso, Quiere decir, eso sería, Samuel, como comerse un asado con ensalada. exactamente, exactamente. Son carnívoros facultativos, es decir, que en algún momento del año o según las necesidades que ellos tengan, pueden consumir plantas. Déjame volver un segundo atrás y ahora retomo esto y explico por qué es así en la naturaleza. Porque a todo esto, esta investigación que hicimos tiene una explicación para lo que sucede en la naturaleza, que es lo más importante y lo lindo de todo, ¿no? Entonces, cuando hacemos este alimento y tenemos en consideración todos estos puntos focales para la disminución de los costos de la manutención de los animales, de la alimentación de los animales dentro de los programas de conservación, logramos una disminución significativa de estos costos. Por tonelada de alimento, usando 25, incluyendo 25% de harina de soja, podemos disminuir hasta unos $2.500 por tonelada de alimento. Entonces, imagínate un plantel de animales de hasta 16.000 animales, 12.000 animales, que son más o menos lo que manejan programas o manejaban como el proyecto Yacaré, o programas en África, que son bastante numerosos en cantidad de animales. Oye, $2.500 por tonelada de comida, que pueden comer hasta 10, 20 toneladas al mes, es un número importante, el Sí, cual... eso realmente, no solo tu trabajo y tu estudio muestra una nueva dieta que se pueda suministrar, sino esa reducción de costos que beneficia a aquellos programas que se basan exclusivamente con fines de aprovechamiento comercial, bien sea el cuero o la carne, como tú dijiste, o ambas. Este, Claro. yo quiero que ahora nos hables un poquito del postdoctorado, de cómo continúas esa investigación que estás haciendo para que la gente vea y conozca cómo la rueda va dando vueltas, ¿no? Dentro de Sí, la investigación que tú estás desarrollando allá en la Argentina. sí. Bueno, en la naturaleza el animal también puede comer estas plantas, ¿verdad? Y la pregunta es, bueno, pero ¿cómo es? Resulta, como comentaba al principio, una de las cualidades que le confieren el alimento vegetal dentro del sistema digestivo de estos animales es que retrasa un poco el paso de toda la dieta y mejora la absorción. Y esto los cocodrilos lo hacen en la naturaleza. Ya no, nosotros no decimos que es, como dice la literatura, que es para como gastrolitos, que es para la flotabilidad o este tipo de cosas, sino que lo hacen en pro de mejorar su dieta. Y nosotros, una de las incógnitas que nos surgieron del doctorado, que nos quedó por responder fue, bueno, pero ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Qué otra cosa infiere o juega un papel preponderante para que estos animales puedan digerir, absorber esta materia vegetal? Nosotros descartamos la idea de que son las enzimas digestivas, porque estas actúan mayormente en el estómago, en el proceso de la disgregación del alimento. Cuando ya llegan al intestino, ahí nosotros lo único que pudimos ver a través de nuestra investigación es la respuesta fisiológica y anatómica del animal. Pero eso todavía no nos responde cómo es que lo absorben. Y dando vueltas, viendo investigaciones de otras partes, leyendo cosas por ahí, surge la idea de esto que se llama microbioma. El microbioma no es más que una comunidad de
mejor dicho, o la flora gastrointestinal, lo que conocemos normalmente como Claro. flora gastrointestinal. Hoy por hoy se maneja como microbioma, ese es el término científico y adecuado que se usa ahora, ¿no? Entonces nosotros pensamos que la cuestión puede venir por ahí, porque el microbioma es una comunidad de bacterias que componen toda esta flora gastrointestinal, y que cada una de estas bacterias, de estas poblaciones de bacterias, tiene una función determinada. Entonces pensamos que algunas de las bacterias que tiene el yacaré overo en su intestino pueden ser las que ayuden a degradar los diferentes nutrientes que le provee la materia vegetal. Entonces, cómo pasamos de nutrición animal, digamos, como que pura, ahora vamos a microbiología, y lo que hay es ese pequeño puente entre la nutrición, una pregunta que quedó en el aire y la vamos a responder a través de una caracterización de la microbiota o del microbioma gastrointestinal del yacaré overo, y al mismo tiempo pretendemos buscar dentro de estas bacterias otro tipo de moléculas que ayudan a el sistema inmune del yacaré overo, de los cocodrilianos. Y esto viene porque también en el conocimiento general se dice que la flora gastrointestinal es nuestro segundo cerebro, o es nuestra primera barrera de defensa en el sistema inmune, y ambas son verdad. Eh, la flora gastrointestinal produce diferentes metabolitos, diferentes péptidos, diferentes sustancias que ayudan a defender el organismo de posibles ataques de virus, de otras bacterias, y al mismo tiempo colabora con otras partes de todo nuestro organismo o del yacaré, eh, a través de estas moléculas que, por decirte algo, y no quiero adelantar mucho de la investigación, pero por ejemplo colaboran contra el cáncer. Son Claro. moléculas que actúan en la prevención del cáncer. Sí, Samuel, es bien interesante bueno, así como para terminar ya, eh, yo espero que durante este episodio las personas que siguen Cocodrilos del Mundo hayan aprendido bastante sobre el tema, que aquellos que estén interesados te contacten para apoyar o poner en práctica la alimentación que tú has demostrado que es factible y por supuesto decir públicamente el orgullo que una persona como yo, que te tuvo como alumno hace 6 años, lograste lograste, bueno, eso es un decir, te gradúas como biólogo, consigues tu beca, te vas a la Argentina, logras hacer una tremenda investigación que es importante destacar, es la primera investigación que se conoce donde la gente publica, porque normalmente el tema de nutrición en criaderos con fines comerciales se mantiene como un secreto. Cierto. ¿Ok? Y tú ahora estás haciendo, te lo dije hace muchos años, te vas a convertir en la persona que más va a saber de alimentar cocodrilos y eventualmente vas a vivir de eso en el futuro. Eso es lo bonito del trabajo que tú has realizado y por supuesto yo como profesor tuyo en un momento de mi vida o de la tuya, el orgullo y te felicito enormemente por lo que has logrado. Samuelito, muchas gracias por tu tiempo, te deseamos lo mejor en tu investigación y nada, para adelante hermano, como siempre. Claro que sí. Mira, Álvaro, la verdad, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, por permitirme un espacio en el programa, por contar a las personas
esto que vinimos desarrollando desde hace mucho tiempo. Darte las gracias a ti también públicamente porque fuiste un pilar fundamental dentro de ese bichito que tenía desde que era estudiante de licenciatura. Me ayudaste a formarme como biólogo, me apoyaste cuando quise salir y aprender otras cosas eh, con mi doctorado. Todavía 6, 7 años después seguimos en contacto, seguimos comentando, mira Álvaro, mira Samuel, hay esto, ¿qué opinas de esto? Eso es algo que a mí me llena, y aprecio muchísimo estas palabras viniendo de ti. Y bueno, nada, darte las gracias por, por todo y por tanto tiempo. Eh, Nada. Muy bien, Samuel. Dale un abrazo. Un abrazo, Alvarito. Como vieron, no es un trabajo sencillo. Tuvieron que investigar, hacer diferentes mezclas para poder obtener el porcentaje apropiado de soya, de harina de soya, en los alimentos concentrados o preparados que se le estaban entregando a los yacarés. Lo interesante de todo esto es que Samuel entonces se le empiezan a abrir otras opciones de investigación donde cómo es la absorción de los nutrientes en el tracto digestivo, y va a investigaciones más profundas que algunas las pudo demostrar y adelantar en su tesis doctoral, como nos contó, pero otras entonces ahora van a su postdoctorado, que es algo bien interesante porque esto permitiría, como Samuel nos comentó, reducir costos a la hora de tener sistemas de cría en cautividad para la producción de carne o pieles de cocodrilos, tanto en mercados nacionales como internacionales. Espero que este episodio de Cocodrilos del Mundo sea de su satisfacción. Aquellos nuevos observadores, por favor, suscríbanse a nuestro canal de Río Verde en YouTube, denle a la campanita para que reciban las notificaciones pertinentes de los nuevos episodios que estamos produciendo para ustedes semanalmente. Y aquellos que estén en disponibilidad, por favor, a patreon.com, pueden hacer sus donaciones, que eso nos ayudará a seguir preparando diferentes documentales, material audiovisual y apoyo a las investigaciones en fauna silvestre que estamos realizando en Venezuela con el apoyo de Río Verde. Álvaro Velasco, muy agradecido por su atención. Cocodrilos del Mundo, hasta una nueva oportunidad.